El Bayern Múnich pide ayuda a gritos desesperados. Esta semana tomaron la decisión de despedir a Thomas Tuchel como entrenador del equipo, aunque comunicaron que lo mantendrán en el cargo hasta el final de la temporada. Solo un milagro lo salvará de un nadaplete que cada día se asoma y se siente más cercano. A pesar de haber ganado su partido ante el RB Leipzig, el hecho es que el Leverkusen no cede en la brecha de puntos, lo que no ayuda a la tranquilidad de los altos puestos directivos en Múnich. Las mofas con la muy repetida maldición de Kane inundan las redes sociales a diario. Los militantes del movimiento anti-Bayernliga se encuentran a punto de estallar de felicidad. Pero ya fuera de bromas y risas, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué factores llevaron al equipo más prestigioso del fútbol alemán a estar a punto de perder una liga que tenían dominada por más de 10 años? En este video lo analizaremos. Muchos opinólogos y periodistas apuntan a que el despido de Nagelsmann a mediados de la temporada 2022-2023 fue el origen de los problemas que el Bayern Múnich está desarrollando en la actual campaña, y que Tuchel no hizo más que estropear a un equipo que tenía un funcionamiento correcto y que era firme candidato a llevarse la Champions de la pasada edición. Bajo mi punto de vista, este es un razonamiento errado, bastante simplista. Julian Nagelsmann en el Bayern estuvo muy lejos de tener un paso idílico, y voy más allá. Buena parte de los inconvenientes actuales del Bayern, al menos a mi parecer, tienen inicio durante el proceso de Nagelsmann. No obstante, ni Tuchel ni el joven ex entrenador me parecen la causa fundamental o el punto de inicio de esta decadencia del Bayern. El punto de partida, para mí, fue la salida de un tipo que debería haber sido la piedra angular de un club, de un proyecto a largo plazo, y que lamentablemente no tuvo el respeto que merecía. El héroe del sextete, Hans-Dieter Flick. Pero prosigamos en orden para poder desarrollar el tema adecuadamente, por supuesto. Hansi Flick fue nombrado como entrenador interno del cuadro bávaro el 3 de noviembre de 2019, estando a una semana del clásico alemán contra el Borussia Dortmund. La mano de este desconocido interino fue casi instantánea, ganando 4-0 y con una superioridad aplastante, además de un estilo de juego mucho más agresivo y visible que el de su predecesor. En el apartado de la presión se hizo más que claro. Flick llevó la intensidad en la presión, que de por sí era alta con Kovac, a niveles demenciales. Pasar de 8.7 ppda a promediar 7.44 es brutal, y con todas las letras del caso. Para ponerlo en contexto, el Manchester City de la temporada pasada promedió 10.33 ppda, siendo un equipo que todos recordamos por su presión alta y superflua. Lo que sigue es historia, ganó todos los títulos posibles y por haber esa temporada 2019-2020, con un estilo de juego vertical, escuela alemana en su máximo esplendor, una propuesta que conocía únicamente dos términos: presionar y verticalizar. Y esto es algo lógico. Si tú verticalizas mucho, inevitablemente tomas más riesgos, riesgos que se pueden ver traducidos en perder el balón más veces de lo habitual. Por lo mismo es que el trabajo de presión y contrapresión iba de la mano con la verticalidad. El equipo de Flick le interesaba poco o nada dictar los tiempos de los partidos. Se trataba de un fútbol de ataque puro y duro, por lo que los perfiles que necesitas son futbolistas con la capacidad de progresar el balón entre líneas, tomando los riesgos de verticalizar de manera eficaz, de llevar la pelota hacia adelante tanto en conducciones, regates o sobre todo en pases progresivos, pero a la vez que sean futbolistas con responsabilidad defensiva, específicamente en el apartado de la recuperación. Los futbolistas del equipo lograron captar la idea de Flick, comprarla y plasmarla a la perfección en el juego. El compromiso era mutuo. La temporada 2021, la siguiente, fue una temporada bastante buena para el Bayern, pese a de que se fue eliminado de la Champions en los cuartos de final contra el Paris Saint-Germain. El marcador global quedó 3-3 y los franceses avanzaron, pero por diferencia de gol en localía. Quien haya tenido el privilegio de ver el primer partido será consciente de lo extremadamente vertical que era el equipo de Flick. Un fútbol atractivo, ofensivo y dinámico que se ofrecía a un público bávaro que lamentablemente no lo pudo ver más. Sin embargo, tenía jugadores que entendían y defendían su plan al 100%. Pese a no haber ganado la Champions, ese año en particular también tenía problemas defensivos importantes. No obstante, las expectativas seguían siendo muy esperanzadoras. Todo era color de rosas para el aficionado del Bayern, hasta que algo se rompió. Flick se iba del club.
su renuncia se había hecho pública. Ya existían rumores de un agotamiento de la relación entre Salihamidzic, el director deportivo, y Flick, específicamente porque hizo caso omiso a buscar competencia para Goretzka tras la salida de Thiago. Flick había abogado por insistir también en el fichaje de Perisic, otra cosa que el bueno de Brazzo rechazó. En vez de eso, trajo de vuelta a Douglas Costa. Spoiler, fichaje nefasto. Hasta ahí se comprendía completamente cierta molestia por parte de Flick, pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando Hansi quiso sentarse a planificar la temporada 2021-2022, y Brazzo rechazó todas y cada una de sus propuestas de fichajes. La gresca llegó hasta los altos cargos, que tenían que tomar una decisión, y aquí es donde empieza la decadencia. El consejo directivo, liderado por Uli Hoeneß, eligió a Brazzo, ya que Salihamidzic era su protegido del club. De esta decisión el Bayern se terminaría arrepintiendo sin lugar a dudas hasta día de hoy. Los jugadores se encontraban desconcertados. Algunos, como Kimmich, estaban enormemente descontentos por el adiós de Flick. La elección de un sucesor iba a ser realmente complicada, pues tenía un equipo con dinámica de campeón europeo y con expectativas muy altas. El elegido fue Nagelsmann, y por perfil no era nada desaliñado ni jalado de los pelos. Su RB Leipzig era un equipo muy divertido de ver, y si bien era el más orientado al juego de posesión de los entrenadores de la escuela alemana, ciertamente compartía patrones de juego con su predecesor. El problema es que, sí, Nagelsmann era un buen técnico, el mejor técnico joven del mundo, pero tenía un defecto. Quería que su idea de juego trajera consigo un cambio en la estructura total del equipo, en el esquema. Para hacer esto, primero tenía que ganarse un vestuario que se comentaba no lo iba a respetar debido a su joven figura. Era un entrenador de menos de 40 años y que solo había tenido experiencias previas en el Hoffenheim y en el Leipzig. Por esto mismo es que empezó a otorgar ciertas licencias a pesos pesados del plantel, entre ellos jugadores como Goretzka y Kimmich. Goretzka bajo Nagelsmann tenía una mayor injerencia en su papel de llegador, alejándolo de la primera línea de medio campo con Kimmich. Esto sería perjudicial en el largo plazo para Goretzka, ya que perdería la sensibilidad para poder dar pases hacia adelante y cambiar el juego, pero también para presionar en bloque medio. Le otorgó a Kimmich su entera confianza, proporcionándole al mediocentro las tácticas antes que a cualquier otro miembro del equipo. No tenía problema alguno en darle poder a los jugadores siempre y cuando, a cambio, pusieran en práctica su principal idea táctica, la línea de tres centrales. Y ojo, a pesar de que tanto Nagelsmann como Flick desde el tablero táctico usaban la sagrada 4-2-3-1, Nagelsmann cambió la formación con pelota dominada, haciendo que un lateral, normalmente Pavard, se recogiera como un central derecho y que el extremo derecho y el lateral izquierdo dieran la amplitud como carrileros. Esto fue un cambio que difería del dibujo táctico de Flick, que prefería usar los extremos por dentro como mediapuntas para poder jalar las marcas de los bloques bajos y así darle superioridad numérica a través de los laterales, que subían constantemente. La primera temporada de Nagelsmann tuvo sensaciones agridulces. Ganó la Bundesliga, sí, pero no con la autoridad con la que le había ganado Flick, sumado a que fue eliminado de la DFB Pokal de forma vergonzosa, con una goleada de 5-0 por parte del Borussia Mönchengladbach. Aunque la derrota más dolorosa llegó en la Champions, contra el Villarreal en cuartos de final. Ese día quedó muy claro que la línea de tres con posesión solo hacía el equipo más predecible, menos explosivo por las bandas. Sus dirigidos eran mucho más fáciles de referenciar, y si bien su Bayern era un equipo con mucho más control, tener a Goretzka tan arriba dejaba muy solo a un Joshua Kimmich que ante cualquier contraataque estaba muy descubierto y estaba muy vulnerable. Y esto fue exactamente lo que terminó sucediendo en el gol de Chukwueze, que terminó por eliminar al Bayern también. Problemas mayores llegarían la siguiente temporada. La leyenda polaca Lewandowski se había ido y Nagelsmann no puso mucha resistencia, ya que, según él, los roles posicionales del 9 eran más de un perfil móvil, no un 9 clásico como Lewandowski, por lo que fue a por Mané. Mané, futbolista histórico de Liverpool, era la nueva referencia de ataque del Bayern Múnich.
Y para el que haya seguido esa temporada del Bayern en concreto, no le sorprenderá escuchar que el plan para jugar sin un 9 puro fue un completo fracaso. El equipo bávaro le costaba mucho finalizar sus chances de gol vía el falso 9, ya que muchos de sus automatismos dependían de un jugador que moviera los centrales para que sus compañeros pudieran crear ocasiones de gol. El Bayern día a día tenía un rendimiento más y más irregular. Los puntos por partido eran los más bajos desde la era Kovac y en muchas ocasiones se notaba un equipo poco compacto, con jugadores que tenían demasiado poder. Goretzka seguía caminando al ritmo de la irregularidad y no podía sentarlo porque era amigo de Kimmich. A Gnabry le incomodaba jugar de carrilero, a Sané más de lo mismo. Neuer tenía una molestia importante después del despido del preparador de arqueros, y si a esto le sumas de que la novia de Nagelsmann, al menos en ese momento, trabajaba en el periódico deportivo más importante de Alemania, el diario Bild, que, oh sorpresa, había filtrado sus tácticas hace 2 fechas, llevó a Nagelsmann a ser despedido y a ser cesado de su cargo de manera inmediata. Lo cual sí, fue un error de la directiva, ya que incluso teniendo una forma no óptima, el Bayern se iba a jugar su recta más importante de la temporada en esas fechas. Tuchel fue contratado y tuvo que sufrir todo lo que se había hecho mal desde el principio de la temporada, un equipo que tenía menor capacidad de manejar el ida y vuelta. Bajo su tutela el Bayern se fue eliminado de la Champions y de la DFB Pokal. Ganó la Bundesliga únicamente por una casualidad del destino. Un gol mágico de Musiala y una heladera del Dortmund sucedían al mismo tiempo para darle al Bayern su onceava Bundesliga consecutiva. Este final de campaña fue un llamado de atención. Un llamado de atención a la junta directiva para que observase las debilidades del equipo. Un mediocampo carreado únicamente por Kimmich, que ya no tenía un acompañante que le ayude en el momento de presionar y de recuperar. Además de que le faltaba un nuevo imponente que marcase a los centrales. Se atendió a la segunda petición y se trajo a Harry Kane, el segundo máximo goleador de la Premier League, además del central coreano Kim Min-jae. Tuchel insistió hasta el día final con que el mediocampo defensivo era lo más importante, al menos para darle estabilidad a su equipo. La junta directiva, qué sorpresa, no tomó en cuenta los consejos de Tuchel. Y así es como llegamos al día de hoy. Un Bayern que está a nada de perder la Bundesliga contra el Leverkusen. La decadencia se hace más evidente cuando observamos los gráficos comparativos en muchos aspectos del juego, desde goles por partidos y la efectividad. La presión bajo Flick también fue mucho mayor, igual con las transiciones rápidas tras la recuperación de pelota en el mediocampo. Por eso mismo, el despido de Flick y la contratación de Nagelsmann fueron ambos grandes errores. Fueron por un entrenador que iba a ser comido por un vestuario que tenía demasiada autoridad para un técnico tan joven y que venía con una intención de transformar algo que no necesitaba ser transformado. El estilo vertical y directo de Flick ya es cosa del pasado. Tanto Tuchel como Nagelsmann prefieren un estilo mucho más secuenciado a nivel de posesiones. Y hoy, más allá del estilo del DT u otra cosa más secundaria, el Bayern tiene sectores que reforzar porque tiene muy grandes fisuras, no solo a nivel de mediocampo, sino que probablemente la próxima temporada dejen de contar con jugadores como Alphonso Davies, que está siendo muy tentado por el Real Madrid. Por lo tanto, posiciones como la lateral izquierda o inclusive como la lateral derecha, en la cual Mazraoui y Sacha Boey han sufrido ya lesiones, tendrán que verse reforzadas con fichajes de cierta gama. Pero bueno, así como se entra el barro, también tienes que aprender a salir de él, y más si eres un gigante del tamaño del Bayern. El problema principal será encontrar a ese arquitecto que esté dispuesto y que sepa llevar al Bayern a la gloria europea nuevamente. También que sea capaz de limpiar un vestuario con muchos egos y asegurar un proyecto deportivo a largo plazo, tal como en su momento lo hizo Van Gaal. Pero ese será tema para un próximo video.